metemos ahora en otros temas de actualidad. Recibimos a la diputada del MPP, Betiana Díaz, porque está llevando adelante un proyecto de ley sobre talles. ¿Qué plantea? ¿Cuál es su alcance? Es lo que dialogaremos a partir de este momento. Bienvenida, Betiana. Muchas gracias, buenos días a las dos. Bueno, se presentó la semana pasada un abordaje muy amplio, ¿no? Con el tema de los talles, que no solamente es que haya vestimenta, digamos, de todos los tamaños, sino asegurar el derecho a la vestimenta. Sí, cuando uno empieza a hablar de ley de talles, muchas veces se cuestiona como si esto es algo no tan importante o muy superficial. Y sin embargo, el derecho al vestido es un derecho humano, el derecho a estar vestido, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un montón de gente que no puede ejercer este derecho. Y muchas veces no conseguir la vestimenta adecuada para determinados eventos hace que nosotros dejemos de ser parte. El otro día hicimos un conversatorio el jueves y uno de los legisladores planteaba su experiencia personal y decía, bueno, yo pago mucho más la ropa, en este caso era un talle grande, pero también hay como una idea de que esto es únicamente para los talles grandes y no es para asegurar diversidad de talles, porque malas experiencias con los talles hay. Sí. En todas las corporalidades. Decía, ¿no? Que es más que el XS le queda grande, tiene que vestirse de niño. Y por ejemplo, justo, ¿no? Para una persona muy pequeña. Por ejemplo, y en Uruguay no hay mucha oferta y diversidad de talles, pero además hay un componente de precio, ¿no? Es decir, cuando yo tengo poca disponibilidad en el mercado, termino pagando en general muchísimo más por una prenda cuando no estoy dentro de esos talles más estandarizados, ¿no? Y eso en realidad es una inequidad importante, porque tú estás limitado muchas veces, más en un momento donde hay caída del ingreso, ¿no? Donde el sector vestimenta tampoco está en su mejor momento. Bueno, tratando de acompasar todo, ¿no? Es decir, las necesidades... Sí, porque eso es una realidad. El sector empresarial también, o por lo menos una parte, se está viendo condicionado por esta coyuntura económica y también le implica un gasto extra o adicional no tener el común denominador de los talles, ¿no? Que eso es ahí me parece que es un tema polémico en torno a este proyecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas empresas? ¿Quién financia? ¿El Estado podría ser un impulsor en ese sentido? Bien, hay varias cosas con respecto a eso, ¿no? Hay algo que es real y es que hoy la comercialización de vestimenta, las casas de comercialización de vestimenta, no tienen idea a qué corporalidades le venden. La industria no sabe para quién diseña y produce la vestimenta. En Uruguay. En Uruguay. Son medidas estándar internacionales. Son medidas estándar internacionales que tienen en Asia, que se trae mucha ropa incluso de afuera, pero mucha ropa de Pakistán, de India, es decir que también tienen una media corporal mucho más pequeña en algunos países. Eso lo vemos cuando viene ropa de China, por ejemplo, para poner un ejemplo claro. Pero también lo que sucede es que nosotros lo estamos viendo, incluso con algunos sectores de la producción, como una herramienta de desarrollo de la industria. Es decir, la industria de la vestimenta en Uruguay necesita un impulso, tiene una ley de impulso del sector vestimenta. Ahora, necesita que se reglamente una parte, que tiene que ver, por ejemplo, con la trazabilidad de la ropa. Nosotros no sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con la ropa que ingresa en Uruguay. En el caso de la ropa, a veces se importa por prenda, a veces se importa por kilo. Es decir, no sé ni qué prendas, ni qué cantidad de prendas traigo. Ni el talle, ¿no? Ni nada. Y bueno, y ese es un problema, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que planteamos no es asumir más costos, sino tener una medida estandarizada. Entonces, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la eliminación del talle único, sí, por voy eso, a poner pero un tener ejemplo. una medida estandarizada. No es lo mismo una persona alta, tal vez con una espalda mucho más amplia, que una persona flaquitita, ¿no? Nosotros no conocemos ni siquiera cómo son las corporalidades uruguayas. Partimos de ahí. No tenemos información de cómo son los cuerpos en Uruguay. O sea, el proyecto incluye un estudio. El proyecto incluye un estudio antropométrico, que eso se hace habitualmente en muchas partes del mundo. Se hace en México, se hace en Canadá, se hace en Estados Unidos, que se estudia mucho el mercado. ¿Cómo son los cuerpos uruguayos, no? Alturas, medidas. Sí, Argentina, por ejemplo, lo está haciendo ahora hace poco porque demoró en reglamentar su ley de talles. Y lo que hace es el INTI, que vendría a ser como nuestro LATU, el Instituto de Tecnología e Innovación, saca un escáner
Así como nosotros sacamos, por ejemplo, un mamógrafo o un móvil de salud, donde la gente escanea su cuerpo voluntariamente y cuando se llega a una muestra relevante, ahí lo que se construye es sí como las medias, ¿no? Ahora, lo real es que en Uruguay tenemos un problema porque tenemos muchas casas con saldos, ¿no? Es decir, terminan en mesas de saldo las prendas y además lo otro es, no hay persona con la que hables que no haya tenido una mala experiencia con respecto al talle de vestimenta, ropa interior o calzado. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es, hoy la industria, por ejemplo, se está perdiendo de cubrir una demanda de muchísima gente que te dice, me tengo que importar la ropa, tengo que traerla del extranjero. ¿Qué es una cantidad importante? Y bueno, primero... Para conocer también la realidad de nuestro país, porque sí, digo, uno, tal vez si no atraviesa un problema de eso, claro, no lo comprende, no lo entiende, pero sí, yo sí veo con algún familiar que de repente las características que tiene, porque es pequeña acá, pero tal vez más ancha a nivel de la cintura y demás, no consigue. Tiene que comprarse algo muy grande para que le encaje bien. Entonces, ¿cuál es esa cantidad de la que estamos hablando? Bueno, perdón, no centrarlo en las mujeres, ¿no? Porque los hombres también tienen... Bueno, pero ella planteaba recién el tema de un legislador, ¿no? Sí. Sí, esto primero no es una... En su momento, la primera vez que se presentó este proyecto, sí venía pensando más que nada en la ropa femenina y lo presentó Carlos Enciso en el 2007, un Día de la Mujer. Pero nosotros hoy hablamos de diversidad corporal para toda la sociedad. Claro, uno tal vez piensa en una persona muy gorda, ¿no? Hay mucha muy idea, alta, hay una idea muy clara de que en la sociedad, por lo menos lo primero que se piensa es que la gente que no consigue talles es la gente que tiene un cuerpo gordo. Y digo gordo sin ninguna acepción negativa. Y sin embargo eso es un poco la gordofobia que tenemos internalizada, porque no se piensa en las personas que son de muy bajo peso, talla muy pequeña. Yo pongo el ejemplo, cuando empecé a trabajar este proyecto me escribió una atleta, una corredora, y me dice, ¿tengo que importarme la ropa o tengo que comprar ropa de niña? Y yo soy una profesional del deporte. Y me ponía un ejemplo concreto. Claro. ¿No? Y cuando hablamos de qué es lo que pierde, por ejemplo, la industria, nosotros presentamos el jueves pasado una encuesta de opinión que hizo ID Retail, la presentó Ana Laura Gudinas, que ha presentado en este canal también algunas encuestas de opinión sobre el sector retail. Bueno, la vestimenta está incluida en ese sector. Y era una encuesta sobre talles. Y una de las cosas que decía era, bueno, un 60% de esta muestra relevada, que eran unos 300 casos telefónicos y algunos más por internet, bueno, el 60% no tiene confianza para comprar por internet. El primer motivo tenía que ver con una cuestión de seguridad, de poner sus datos. Y el segundo motivo era no conseguir talle. El 40% que resta, casi la mitad de esas personas traen la ropa del extranjero. Entonces, en primer lugar, hoy ni siquiera la propia industria sabe qué es lo que se está perdiendo como oportunidad. Hablo de otra vida, ¿no? Pero hay una diferencia. No suelo comprar mucho por internet, pero por ejemplo, vos tenés las características tanto de ancho de espalda, tanto de largo, ¿no? Cosa que acá no hay en las tiendas. A eso me refería. Esos son pequeños detalles y por eso la gente tiende a comprar en el exterior. Bueno, no, justamente la mayoría no compra porque no tiene la seguridad que vaya a conseguir talle, porque la costumbre acá, por ejemplo, comprar online ropa no tiene que ver solo con comprar ropa en el exterior. Vos tenés, en la pandemia sobre todo, despegó mucho lo que fue la comercialización de ropa, de vestimenta, de todo, online, ¿no? Pero de vestimenta también, que no era una práctica que teníamos tan incorporada, ¿verdad? Y ahí sí tuvimos algunos problemas. Incluso esto lo que tiene es que mueve mucha gente desde diferentes lugares quiere aportar y hay gente desarrollando aplicaciones para ver cómo mejorar esta experiencia de venta, tratando de cruzar características morfológicas con lo que son los talles que hay. Claro, tenés que tener mucha información disponible para estar segura de que un pantalón que compras por internet te va a quedar bien. Sí, si no es el mismo modelo que compras. Es igual en esta tienda o en esta otra que ese es otro, ¿no? La falta de coherencia. Es decir, yo sé que soy un talle 38 acá, pero sé que hay tiendas a las que voy y soy 42. Y esa variación, yo soy una mujer de 34 años, que he trabajado en mi aceptación corporal. Ahora, esto también parece que es un problema que solo ataca a los adolescentes, a las adolescentes.
Y sin embargo, en esta encuesta que relevamos, una de las problemáticas que encontramos es que la gente mayor a 50 años lo que declara es que no consigue en sus talles, que son talles más grandes habitualmente, colores, estampados. Es ropa oscura en general la que se consiguen. ¿Por qué? Porque además la industria tiende a orientar cómo deberías vestir según tu edad. Y por eso hay muchas casas que tienen un sector más teen, más adolescente, donde los talles son más chicos. Vos agarrás un M de ese sector más orientado a jóvenes y un M de una prenda de mujer adulta y tienen diferencia de centímetros y a veces es muy importante. ¿Por qué? Porque es reforzar esta idea de que los cuerpos jóvenes tienen que incorporar este valor éxito de la delgadez, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en lo que muchas veces tiene que ver con la distorsión de la imagen corporal, con la aceptación. En la pandemia hubo mucho... Se ampliaron bastante todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo que hoy hay es como otras condiciones materiales totalmente diferentes de mucha gente que está rodeando estas causas y que hoy concibe esta problemática como un problema del ejercicio de un derecho. Y que es un tema más grande, ¿no? Con identificarlos con un único modelo de belleza que creo que hemos evolucionado, pero todavía pica y está presente, sobre todo quizá un poco más en las mujeres. Concretamente, esto, ¿cómo se va a traducir entonces en este proyecto de ley? Parte entonces de un estudio que se va a hacer para conocer cómo somos los uruguayos y las uruguayas. Parte de ahí, y lo que hay que hacer también es reafirmar el compromiso, y esto es una política, debería ser pensada en una política de Estado y no como de gobiernos únicamente, de darle un impulso al sector de la vestimenta nacional, ¿no? Eso es lo que mencionaba yo más temprano, de que haya, bueno, esa inyección tal vez económica para fomentar. Sí, eso está previsto en el proyecto. De hecho, en realidad arranca todo así, pero con esta medición, porque para poder implementarlo tenemos que conocer las corporalidades uruguayas, pero después está previsto, bueno, facultar al Poder Ejecutivo para que pueda tomar algunas exoneraciones para la comercialización y sobre todo para la producción. Hay que pensar en gente que tiene que cambiar su maquinaria, trabajar con otra tallería, hacer una inversión en materias primas y tener también, por ejemplo, un tiempo para poder, de transición para poder acompañar este proceso sin que termine siendo lesivo para la industria. Pero en realidad también hablábamos con el Sindicato Único de la Aguja, que tiene que ver con una realidad súper extendida en el Uruguay de cómo se produce la vestimenta. Y estamos hablando de que hoy ellos tienen relevados unos 10.000 puestos de trabajo de personas que trabajan a domicilio, que tienen un intermediario, ¿no? Que además le agrega un sobrecosto cuando llega a la tienda esa prenda. Entonces, bueno, tenemos que trabajar también en el otro aspecto y ver esto como una oportunidad de desarrollo nacional también. Ahora, me quedo pensando en lo que consultaba Lore. En concreto, el proyecto es, en base a este estudio, ver qué necesidades tiene el consumidor uruguayo a nivel de la vestimenta para efectivamente poder desarrollarlo e incorporarlo allí en ese proyecto de ley. Exacto. El estudio ya está incorporado en el proyecto. Lo que una vez, el proyecto va a arrojar como resultados cuáles son las medias de las corporalidades también, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estándares tenemos que manejar a nivel de...? ¿Qué es un talle M para Uruguay? ¿Cuántos centímetros tiene de espalda? ¿Cuántos centímetros tiene de cintura? Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, cada 10 años ese estudio se tiene que repetir. Está definir los talles. ¿Qué es un S, qué es un M, qué es un L en Uruguay? En base a la coherencia con las corporalidades uruguayas. Pero a su vez incorporar esos talles que se necesitan, que son excepcionales, tal vez no es la media del uruguayo. A su vez incorporar más diversidad de talles, ¿no? Y en realidad esto, a ver, si no fuera rentable... Old Navy, por ejemplo, no estaría incluyendo talles 4XL o en Estados Unidos también no se estaría yendo a crear las secciones petit o las secciones que tienen talle triple XS hoy. Es decir, hoy se está ofreciendo mucho más diversidad de talles. Bueno, pasa que las empresas grandes contra una empresa nacional capaz que hay. Sin embargo, las que mejor cumplen con este tipo de proyectos son las más chicas, porque tienen un trato mucho más personalizado. La feria es un ejemplo concreto.
El otro día me escribían y me decían, nosotros producimos talles. Hay una empresa que el otro día acompañó el conversatorio, que es Black and White, que también es una de las casas que tiene más diversidad de talles en Uruguay y hace una atención mucho más personalizada de sus clientes porque trabaja a demanda y ofrece talles desde doble XS hasta 5XL, 4XL. Entonces, lo pueden hacer los emprendedores. Y de hecho, las casas grandes, que no cumplen con traer todos los talles que sí tienen en otros países donde hay regulación, donde se les exige, por ejemplo, en Europa. Acá hay en las grandes superficies muchas casas que tienen casas centrales en Europa y ahí donde hay una normativa internacional de talles que los países aplican de distinta manera, bueno, ahí sí cumplen y hay diversidad de talles. Hay casas donde no se consigue y vos viajás o la traes del extranjero y esa misma casa tiene otros talles. Betiana, ya tenemos que cerrar. ¿Qué proceso sigue este proyecto, rapidito? Bueno, ahora estamos esperando la votación en comisión. Estamos en este momento tratando de generar los acuerdos de redacción justamente para poder contemplar esto y que sea un proyecto de equilibrios para poder contemplar los derechos de las personas, pero también de la industria y de los trabajadores y de los comerciantes, obviamente. Y la idea es, bueno, ahora entramos en rendición de cuentas, ¿no? En el Parlamento hay un gran parate, pero antes de 2022 darle media sanción en diputados. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 36 minutos.